Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 31 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico de hoy. Tenemos noticias de mediana importancia. Tenemos a las 3:45 de la tarde, hora española peninsular, un cuarto de hora después de la apertura americana, la publicación de PMI de Chicago. Y tenemos también a las 4:30 índice de negocios MFG de la Fed de Dallas. Por tanto, dos datos a considerar ya en la sesión y que pueden dar cierta volatilidad, aunque son de menor importancia. Vámonos a los mercados, empezando con el futuro del mini SP500. Como estamos a lunes, pues vela semanal. Vamos a ver un poco ese contexto mayor con este marco temporal, donde tenemos una confirmación de una vela con un sesgo alcista bastante relevante, apoyado en una zona de soporte que no es de poco nivel, sino estamos hablando de los 4.200, donde dejó ahí una zona de resistencia bien marcada en los máximos de mayo, que luego volvió a mitad de junio a convertirse en resistencia. Fijaros cómo llegó, se dio la vuelta y finalmente ya a finales de junio se rompió, polarizó a soporte en julio, se acercó el precio de nuevo a ese nivel ya a principios de octubre y de nuevo ahora en 2022 ha ejercido de momento como soporte, encontrando allí pues bastante, ya lo vemos, mucha reacción en esa zona, dejándonos una vela como decía, con bastante sesgo alcista y sobre todo pensemos que este tipo de velas que pueden ser patrones de giro, ¿no? En velas japonesas, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que estén apoyados en soportes o resistencias, si no, no pintan nada. Y aquí tenemos soporte. Y por tanto una vela que cerró ligeramente por encima de la apertura y desde luego muy por encima y muy alejados de los mínimos de la semana. Así que interesante vela, a la cual pues solo le queda que se supere los máximos de la semana para confirmar esa posibilidad de giro y por tanto posibilidad de acumulación en toda esta zona durante toda esta semana. Vemos claramente en este marco temporal, y eso es lo bueno de estos marcos, pues niveles mayores, estructuras, ¿no? Y demás. Aquí fijaros cómo es que es impresionante. Aquí dejó estos máximos, se rompieron, se produjo el pullback a principios de diciembre. Continuación, un poco de retroceso en la misma zona, ataque a los máximos históricos pero fracasando, giro, por tanto doble techo con upthrust, con su mínimo común en la zona aquí de los 4.500 aproximadamente, que se perdió, ya lo vemos aquí a mitad de enero, y que todavía ni siquiera se ha convertido en resistencia. Por tanto, si se superan los máximos de esta semana pasada, que además aquí está la media de 200 en diario, con altísima probabilidad se va a encontrar con la siguiente, 4.500, por ser número redondo y por ser también ese mínimo común de esa estructura de giro. Por tanto, movimiento muy posible, si se rompe esta zona, la siguiente, ¿no? Ir hasta esta otra resistencia. Bien, bajamos al gráfico de 4 horas. Aquí también se aprecia todo. Aquí tenemos esos máximos de la semana anterior, donde está la media de 200 en diario. Por tanto, zona importantísima, 4.420 aproximadamente. Y lo que decía es que si se rompe esta resistencia, que además ha sido testeada en muchas ocasiones durante la semana, creo que poca cosa le cerrará para que vaya a llegar a la confluencia de resistencias en los 4.500. Vamos a ver el gráfico de una hora para encontrar niveles intermedios en todo este patibullo de velas. Y aquí lo tenemos, toda la semana pasada, desde el 25, lateral, una zona muy en rango durante la semana, con los mínimos de la semana aquí en 4.200, con un soporte bastante destacado, un poquito por encima, 4.280 aproximadamente, donde ahí dejó, aparte del suelo semanal, una zona de soporte de cada vez que ha testeado el precio. Estos niveles le han entrado compras y se ha girado desde ahí, con lo cual por eso lo he marcado, para diferenciarlo de los mínimos de la semana.
Los niveles de resistencia, este principal, 4.420, ya lo hemos hablado. Y luego estos de aquí vamos a trabajarlo en marcos menores para ver un poquito el porqué de ellos. Ya vemos aquí los 4.500, ahí se encuentra también la media de 100. A nivel técnico también se encuentra la banda superior de esta zona de redistribución que dejó aquí el 19 y 20 de enero. Y la media de 200 en este marco se está acercando a la zona siguiente de resistencia, que considero que está en los 4.600. Vámonos aquí, marco de 1 hora. Primer nivel que he marcado aquí, menos por encima de los mínimos de la semana, de ese soporte que he comentado. Aquí tenemos una estructura de giro que se formó en la sesión del viernes, una especie de doble techo, aunque no sea, doble suelo, aunque aquí no se aprecie bien. Si seguimos un poco el movimiento de la vela, llegada, rebote, vuelta para abajo y finalmente ruptura, pullback. Al final de la sesión del viernes, fijaros en esta vela en 1 hora, no es poca cosa, una vela que hizo un pullback a una estructura de giro, por tanto aquí es una zona interesante también de soporte. Y fijaros en toda la vela, toda la cantidad de posibles compras que entraron aquí, toda esta mecha. Luego ya se rompió esta resistencia, por tanto aquí tenemos otra zona de posible soporte ahora, 4.380, por encima de los mínimos del día, 4.405 aproximadamente, que por ser los mínimos del día, por eso lo he marcado. No pasaría nada si el precio rompiera esta zona, se apoyara aquí en los 4.380 y de ahí le entrarán compras para seguir subiendo y romper esta resistencia. O puede ser que directamente aquí el precio es un poco la sesión del día, ¿no?, que ha dejado ahí los mínimos y los máximos, pues al inicio de la sesión americana se rompa esta resistencia. Además tendríamos la media de 200 en 1 hora también superada al alza si eso ocurriera, y posible llegada ya a los 4.500. Recordemos, la ruptura de esta zona no es poca cosa. Ahora estamos en ella, son los máximos de la sesión de hoy, 4.440, pero es muy importante porque el precio se ha pasado toda la semana pasada prácticamente testeando ese nivel y cada vez que llegaba se giraba, con lo cual la ruptura al alza de esta zona marca ya realmente una señal bastante positiva en cuanto un poco a que se puede haber sido toda esta zona una zona de acumulación. Y la siguiente zona, 4.500. Ahí está todo lo que he comentado anteriormente, toda esta zona de aquí, ¿vale? Pero esta ruptura de esta resistencia de máximos del día de hoy es muy, muy importante, y con la media de 200 también que se superaría. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal. Aquí también vemos esos mínimos de la semana anterior, que ha formado un soporte en una zona anterior de resistencia que ya se rompió, que aquí no había sido polarizada todavía soporte porque el precio no había llegado ahí hasta ahora, hasta este mes de enero. Por tanto, los 13.800, 14.000 se ha convertido en un potente soporte. Desde ahí también vemos una semana un poco caracterizada, ¿no?, por dejar unos mínimos muy alejados del cierre de la semana, y también con ese sesgo alcista pues bastante interesante. La siguiente zona de resistencia la encontraríamos en los 15.000 psicológicos, donde ya veremos que hay en diario, por ahí está la media de 200, un nivel también de soporte roto que ahora podría ser resistencia, y el número redondo de los 15.000. Vámonos a ese marco temporal diario, aquí lo vemos bien, ¿vale? La siguiente zona de resistencia, si se superasen los 15.000, estaríamos hablando de los 15.600 probablemente, donde tiene una zona de resistencia técnica potencial. Aquí toda esta zona de soportes, por tanto, esto podría ser una interesante zona de resistencia si superásemos los 15.000, la media de 200 en diario, etcétera. Y luego ya fijaros a más que esto forma parte de toda la banda inferior de esta zona de distribución que se formó aquí entre noviembre y diciembre. Y durante la semana anterior, pues es un poco lo mismo, esa lateralidad que la vamos a ver mejor en marcos menores. 4 horas, ahí se ve todo muy bien el rango, zona de soporte, la resistencia en los 14.500 aproximadamente. Si superamos esta zona, con alta probabilidad podríamos ver al Nasdaq llegar a los 15.000 psicológicos y todo lo que hemos dicho. Vamos a 1 hora.
Van a haber soportes intermedios. Aquí se ve claramente los máximos del día de hoy. La media de 200 también, al igual que en el S&P 500, aquí también está justo en la misma zona. Por tanto, ratifica muy bien esta resistencia y la importancia que tendría de superar el precio al alza esta zona. El primer soporte se encuentra en los mínimos del día, pero cuidado, es un soporte que lo marco por ser los mínimos del día, pero realmente considero que el soporte principal lo encontraríamos en los 14.300, ya que ahí está ese último máximo en una hora. Por tanto, no pasaría estructuralmente nada si el precio corrigiera hasta los 14.300 y de ahí se fuera para arriba. Y tal vez no, el precio puede llegar. Cuidado con, un poquito a nivel de recomendación, cuidado con cortos. Si el precio pierde los mínimos del día, tenemos un soporte fuerte cerquita. Pero podría haber cierta corrección y luego ruptura. Si se pierden los 14.300, pues mala señal. Tendría el siguiente soporte en los 14.050 más o menos, 14.100, donde al igual que el S&P 500 tenemos ese nivel de, aquí lo veis, en la sesión del viernes, una estructura de giro, máximo común, ruptura, y también se produjo ahí el pullback al final de la sesión cash americana del viernes y ahí entraron compras. Por tanto, también 14.050, 14.100 sería el siguiente soporte, pero volveríamos a meternos dentro de todo el lateral, con lo cual estamos ya en el cuarto toque a la zona de resistencia principal, a la banda superior de todo el rango. En algún momento tiene que, supongo yo, que el precio va a decidirse a romper por alguno de los sitios y estamos atacando uno de los sitios. Entonces, si el precio vuelve a bajar, tanto en un índice como en otro, mala señal. Volvemos a meternos dentro de todo este berenjenal. O sea que hay a ver si tenemos por fin la ruptura por la parte superior, en este caso, ya que estamos ahí en ella. Pues nada más, dejamos un poco la preparación de la sesión de hoy, lunes, y que tengáis una feliz tarde, buen trading y nos vemos mañana.